Y me da mucho gusto recibir en el estudio a Ricardo Vargas Navarro, presidente del Consejo Nacional del Notariado Mexicano. Vamos a hacer un balance de los temas más importantes del año en materia notarial. Ricardo, gracias por estar Muchísimas con gracias, nosotros. Kimberly, te agradezco. Un saludo a la audiencia. Al contrario, vamos a empezar con este tema que es bastante polémico, el de la ley que está por aprobarse en Zacatecas. Bueno, ya se aprobó Fast Track y fíjate que hasta llama la atención que ahí la Gacette se publica jueves y sábado y se publicó hoy. Entonces, de una otra manera, dentro de esta reforma, el artículo 66 bis da una doble forma de acceso al notariado. Una ordinaria por medio de examen, que sí te quiero resaltar que Zacatecas fue de los primeros estados en que el acceso al notariado fuera por medio de un examen de oposición. Y ya han habido gobernadores que en su sexenio no hubieron nuevas notarías porque el Estado no lo necesitaba. Y de una otra manera ahorita se genera una nueva forma de una facultad extraordinaria en que el Ejecutivo local puede designar notarios y aparte con un requisito que ni siquiera pide la experiencia previa. ¿Cómo es posible eso? eso? Dice que con 20 meses después podrán adquirirla, pero ya son notarios. Yo, por ejemplo, ayer esta noticia estuvo en varios medios y en uno de los medios me llamó la atención que se hizo una reflexión como decir, es como decirle a un chavo de primer año de carrera que ya puede operar aunque luego tenga la experiencia, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos llama la atención es... ¿Y que serían dadas a discreción del Ejecutivo efectivamente, estatal? porque no hay un parámetro ni un procedimiento para designarlas. A mí lo que me llama la atención es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dentro de sus ejes de campaña y dentro de todo lo que es la plataforma de Morena, hablando del notariado, se señala que la ciudadanía tiene derecho al notariado mejor preparado, no al mejor designado. Y desde el notariado nosotros apoyamos una reforma constitucional en ese sentido de que el único medio de acceso al notariado sea por medio de examen. Yo te voy a poner un ejemplo. En Ciudad de México no hay ningún notario que no haya accesado por examen porque desde el 45 todos somos por examen. Y no es un examen. No, bueno, primero vas a hacer un examen de aspirante y luego vas a una oposición, dependiendo cómo te vayas el número de exámenes. Yo presenté 18 exámenes en total. Entonces, de una otra manera, yo lo que te quiero decir es que las cosas cuando cuestan trabajo se valoran más. A mí me apasiona el notariado, yo quiero mucho el notariado y sí de una otra manera me da tristeza que de una u otra manera, haciendo un lado preferencias políticas y demás, no llegue la persona que tenga los mejores méritos y lo merezca, ¿sí? Porque si de una otra manera dejamos esa facultad en los ejecutivos, pues es lo que ha pasado como nosotros sacamos un comunicado, como finalmente eran los notarios de sexenio, ¿no? Que al término de cada sexenio venían y se hacían las designaciones y de esa manera, pues muchos años se tuvo el acceso en gran parte del país de esa manera, lo sigue siendo, pero desde el notariado estamos invitando a que eso se vaya modificando. Algo similar se intentó en Tlaxcala. Fíjate, Tlaxcala fue un caso también especial, allá, fíjate que una vez que tú ya ejerces una profesión, tienes una libertad de profesión y es un derecho constitucional. En la ley de Tlaxcala este año lo que hicieron fue que a los 75 años te jubilan con efecto retroactivo. Quieras o no, estás perfecto o no. Y entonces, de una u otra manera, ahí lo que sucedió es que si quiero nuevas notarías y no vamos a modificar la ley, pues modificar la ley en el sentido de crear nuevas, ¿cómo lo hago? Pues buscando cómo reemplazo notarios por el tema de edad para tener las notarías que el Ejecutivo local quisiera de una otra manera otorgar, ¿no? Tremenda. Preocupante, yo insisto, pregunta, sí. Estos que están obligando a la jubilación, ¿el nuevo notario que entraría está obligado a presentar todos los exámenes? No, porque es por una designación unilateral del Ejecutivo. Y fíjate, a mí la ley de Tlaxcala tiene otro problema bien fuerte. Los colegios de notarios deben ser autónomos. Somos una función pública delegada del Estado que realizamos los particulares. Nuestras oficinas nosotros las sufragamos. El notariado trae una fuerza de más de 120,000 empleados a nivel nacional. Nosotros pagamos salarios, pagamos predial, pagamos impuestos, pagamos luz, pagamos teléfono, pagamos todo, ¿sí? Y por ejemplo, en el ámbito local somos de los que más recalculamos, cobramos y enteramos impuestos. En el ámbito local, el impuesto número 1 es el predial. Pasa por notaría la regularización y la generación de cuentas. El impuesto de adquisición, el 99.99 es vía notario. Los derechos de registro público es vía notario. Y además, como patrones, participamos en el impuesto sobre nóminas. Entonces, hacemos todo eso y luego imagínate que tú eso lo dejes en una facultad del Ejecutivo a que se lo dé a la persona que él
considere amigo de con los primaria. parámetros que sean, efectivamente, o premio a un funcionario, amigo, compadre que haya sucedido, y que de una u otra manera esa persona sea la que de la noche a la mañana entra a calcular, cobrar, integrar impuestos, a tener en sus manos el patrimonio de las personas. O sea, cuando una persona va y compra una casa, quizás hay muchas personas, la gran parte de la población, solo va a haber comprado una casa en toda su vida. Lo tienes que poner en manos de una persona que no solo quiera la profesión, sino que además esté preparada para ello. ¿Sí? Porque aparte, imagínate tú todo lo que está en juego. Está en juego el patrimonio de la persona, pero también el patrimonio del notario, y quizás ni se están dando cuenta. ¿Sí? Entonces son situaciones importantes que hay que atender, y por eso desde el notariado nosotros estamos apoyando una reforma constitucional que traiga varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, el acceso por medio de examen. Otro, la capacitación obligatoria, sea cada año, cada 2 años, pero que haya un mecanismo de capacitación obligatoria. Las leyes cambian, los tiempos cambian, nos tenemos que actualizar. Otro tema es que fíjate que el notariado es ley local. Entonces, al ser ley local tenemos 32 leyes. Pero hay leyes muy dispares unas de otras, como es el medio de acceso. Pero hay otras, por ejemplo, que en el ámbito sancionador administrativo no todas las leyes regulan un procedimiento de imposición de sanciones a los notarios o notarias que ejerzan su función de la manera debida, idónea y honorable. Otro también tema es que no en todos los casos hay un procedimiento de cierre de protocolo cuando el notario fallece. Tenemos que tener certidumbre. Imagínate una persona que firmó, se pagaron impuestos o no, y está pendiente el resto de su trámite para que le entreguen la escritura y que dependa de qué decisiones se toman para poder cerrar el protocolo y quién va a concluir con su trámite. Otro tema muy importante, también será muy bueno, impulsar un arancel universal en los actos sociales. Ejemplo, la vivienda del bienestar. Ejemplo, lo estamos logrando ahorita con el Infonavit en las cancelaciones de hipoteca, ¿no? Entonces, es un tema importante. Y algo de lo más importante, y es uno de mis ejes de campaña, fue la actuación digital notarial. La pandemia nos hizo ver que estamos atrasadísimos en ese tema. Pero atrasadísimos. México está presidiendo a partir del 1 de enero la Unión Internacional del Notariado. ¿Y cómo es posible que una institución como la Unión Internacional, que agrupa 93 países y que es pro-digital, en su país no tenga una plataforma digital? Nosotros en mayo de este año tuvimos una asamblea y por unanimidad se tomó el acuerdo de crear una plataforma digital del Colegio Nacional. ¿Por qué? Los colegios no tienen presupuesto para hacerla. Claro. ¿Qué estamos haciendo en una alianza con el Colegio de Ciudad de México? Generar una figura jurídica que es un fideicomiso para que se aporte lo que hay al día de hoy, el Colegio Nacional desarrolle lo demás y de esa manera puede haber un protocolo universal que de una u otra manera sean con las características de la Unión Internacional del Notariado. Ejemplo, que los servidores sean propiedad del notariado o del notario. Y de una u otra manera no que estén delegados, por ejemplo, en el Poder Judicial o en alguna otra autoridad, porque eso sería un verdadero tema o problema, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos impulsando es que el Colegio Nacional hace una plataforma. Los colegios, al no tener recursos, lo que se va a hacer es que cada notario, por instrumento que otorgue, reembolse una cantidad y de esa manera se pague la inversión que hace el Colegio Nacional, porque no es un gasto, es una inversión. Claro. También nosotros estamos buscando desde el Colegio Nacional la democratización del trabajo. Quizás de una otra manera se puede buscar que en aquellos lugares o instituciones que hay un padrón, que sea el débil del eslabón el que pide el notario y no el fuerte de la relación. Entonces, de una otra manera, son las cuestiones que nosotros traemos y, por ejemplo, en Ciudad de México la Constitución ya regula que el acceso al notariado es un derecho humano. Qué mejor tenerlo también en la Constitución Federal. Entonces son de los puntos que desde el notariado queremos apoyar para una reforma, y si nosotros tuviéramos en una Constitución una reforma que el único medio de acceso es el examen de oposición, ¿qué va a pasar? Que en las leyes locales no van a poder ir en contra. Por supuesto. El 16 y 17 de enero ustedes tienen un evento muy importante de actualización. Mira, nosotros tenemos nuestro evento insignia del año, que es el Seminario Fernández Alexander, que va a ser su 19ª edición, el cual agrupa afortunadamente a más de 3,000 personas en Pepsi Center. Ahí vamos a contar con autoridades. ¿Notarios de todo el país? Notarios de todo el país, profesionistas, abogados de todo el país, personal de notarías, y vamos a contar con ministros de la Corte, vamos a contar con secretarios de Estado, vamos a contar también con autoridades como el SAT y WIF. En fin, es un evento que a nosotros nos es muy importante porque lo primero es la capacitación, pero también es mostrar nuestra cercanía con las autoridades y que vean que estamos listos para trabajar de la mano y capacitar. Por supuesto. Un tema, el tema de la vivienda del bienestar. Correcto. ¿Qué evento tuvieron esta semana? Mira, te voy a platicar, si me permites. Claro. El proyecto de la presidenta Sheinbaum es ambicioso, no tiene precedente.
Estamos hablando que este sexenio en México van a haber 5 millones de viviendas nuevas. 3 millones del sector privado, llámese vivienda internacional, popular, media, residencial plus, pero además en los puntos 48 y 49 de la presidenta se está teniendo la vivienda de personas que tienen un ingreso hasta de 2 salarios. Entonces, si nosotros nos vamos a Infonavit, pues serán para los trabajadores asalariados del sector privado, el FOBISTE para el sector público, pero en lo que es la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, tiene, digamos que la encomienda de realizar vivienda para aquellas personas no asalariadas y que tengan acceso a una vivienda hasta de 2 salarios. Ese universo de viviendas lo va a escriturar el INSUS y entre todos estos que te comento, el proyecto es de casi 2 millones de vivienda en el sexenio. Entonces, esta semana arrancaron los sorteos de CONAVI, que van a hacer estas viviendas para personas no asalariadas hasta de 2 salarios mínimos y que de una u otra manera fueron 16 y 17 de diciembre, fueron en 154 sorteos en 147 municipios, es correcto, en 30 entidades y el notariado participó en todos los municipios dando fe de la asignación de las viviendas que fueron nada más y nada menos que 31.934 viviendas. Sí, entonces que son las primeras que se están sorteando y de esta manera, pues, ¿qué estamos buscando desde el notariado? Pues levantar la mano y decirle a la autoridad, somos de territorio y estamos para trabajar. Claro, claro. Fuera del aire me comentabas, ¿no? Que de hecho desde la conferencia mañanera hubo un Exactamente, enlace. fíjate que hubo un enlace a Chignahuapan, Puebla, que yo tengo muy presente en Chignahuapan, Puebla, porque tengo una buena amiga notaria de allá, porque de allá son las esferas. Entonces hubo el enlace con la secretaria Edna Vega, y desde ahí se vio y se hizo el sorteo, que también yo respeto y quiero mucho a la secretaria Vega y sobre todo es una verdadera funcionaria pública que hace muy bien su trabajo y trae un gran equipo también con Pepe Iracheta, con Lucelda Martínez y todo el equipo que trae, la verdad funcionan y trabajan muy bien y por amor a México. Entonces, todo este tema de la vivienda pues es un tema importantísimo porque está atendiendo un sector de la población que nunca ha sido atendido. Nosotros tuvimos hace unas semanas nuestro seminario de vivienda y lo dividimos en 2. Toda la mañana fue lo que fue la vivienda del bienestar y por eso tuvimos FOBISTE, Infonavit, INSUS, SEDATU, y en la tarde la vivienda del sector privado y por eso tuvimos a Cibergestión, tuvimos a la Asociación de Bancos de México y también pues a los desarrolladores que es sector privado, que son los que construyen, ¿no? Entonces, porque no se empalma un proyecto con el otro. Simplemente es atender que vamos a tener 5 millones nuevos de vivienda, que la deuda histórica que se tiene es impresionante. INSUS, por ejemplo, está regularizando ahorita alrededor de 1 millón de viviendas, pero estamos hablando que la vivienda irregular en el país anda arriba de los 8 millones. Bueno, porque hay muchas ideas de que es carísimo, ¿no? Regularizarlo. Muchas personas que no hicieron la sucesión testamentaria. Es una de y tantas que cosas, definitivo. ¿No? Mira, aquí todos necesitamos de todos. Es un hecho, por ejemplo, que para poder regularizar los predios necesitamos apoyo de las autoridades en el sentido de no cobro de impuestos y derechos, en el notariado en el tema de tener un honorario reducido, en el tema también de todos los que participen, si se requiere avalúo, pues avalúos a costos preferentes o la extensión del avalúo, como muchas veces la jornada notarial en Ciudad de México, que es un gran programa social. En septiembre. La jornada notarial es todo el año. Okay. Septiembre es el mes del testamento, que normalmente lo alargamos septiembre, octubre y a veces hasta fin de año. Este año tuvimos la oportunidad de estar en la casona de Bucareli con la secretaria Rosa Isela en el arranque de la jornada del mes del testamento y la verdad nos fue muy bien porque juntamos a más de 200 notarios de todo el país y fíjate que algo que reconoció también la secretaria, más de 30 legisladores federales apoyando el arranque de esta jornada de septiembre más del testamento. Es que es importantísimo, de repente como vida cotidiana como que uno lo va dejando, ¿no? Fíjate, yo aquí estaba la oportunidad con Adela de platicar ya varias veces del tema y yo les he dicho que en mi concepto hay 5 momentos por lo menos en los que tienes que hacer testamento. Uno muy sencillo, la ley te dice, lleva a mano la sucesión testamentaria sobre la legítima. Sí. Entonces, haz testamento, ¿no? Si quieres romper el orden de la legítima, haz testamento. Pero hay un tema bien importante. Todo el mundo se preocupa porque con el testamento puedes disponer de tus bienes y derechos y cumplir deudas. Y las bendiciones que te da la vida llamadas hijos, ¿qué vas a hacer si fallecen ambos y son menores de edad? Pues ahí puedes nombrar un tutor testamentario que se haga cargo de la persona y de sus bienes en el testamento y por eso es tutor testamentario. ¿Sí? Entonces imagínate la decisión de decir, si yo falto, ¿con quién se quedan mis hijos y quién va a administrar sus bienes mientras llegan a la mayoría de edad? Y otro caso que todo el mundo se ríe, pero que yo pongo sobre la mesa es una pareja
él y ella y él, o dos ellos o dos ellas llegan y se casan, derraman miel, y hacen testamento cruzado, uno al otro y el otro al uno. Y luego hasta me acuerdo con Adela hemos platicado aquí que esa miel se vuelve hiel y que de una u otra manera, pues, se separan, se divorcian y ahora son Brujildo y Brujilda. Se están matando por una televisión. No, es, entre otras cosas. Por otra es, imagínate que no se te olvidó cambiar el testamento y dejaste al otro o a la otra y estás en la tumba. Dices, híjole, ¿qué pasó? Entonces, de una u otra manera es importantísimo. Otra forma también es que una de las etapas de la sucesión, la última, es la partición, que es el repartimiento de los bienes. Cuando ese repartimiento de los bienes lo hace el testador en el testamento, se llama legado. Cuando yo dejo un bien específico a determinada persona, se lo estoy dejando yo de una u otra manera a un legatario o legataria. Y hay otra. Los bienes de los hijos, mientras son menores de edad, se dividen en dos. Los que adquieren producto de su trabajo y los que adquieren por cualquier otro título. Los que adquieren producto de su trabajo, esos los hijos tienen todos los derechos que da la ley. Pero los que adquieren por cualquier otro título, la ley dice, sí, los hijos son dueños, pero los padres tienen un usufructo. Y la finalidad de ese usufructo es decir, oye, los padres tienen la obligación de dar alimentos a los hijos, pero si no tuvieran los recursos, que de una otra manera con los bienes de los hijos los papás se los puedan proporcionar. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, puede pasar que la suegra no quiere al yerno o el suegro no quiere a la nuera y dice, y si yo falto y le dejo el bien al nieto, yo no quiero que tenga injerencia él o ella. En el testamento puedes decir, nombro al nieto o a la nieta como legataria o heredera y excluyo a los padres de ese usufructo. Sí, a la bruja bienes. De su madre va para lo afuera. Que sea. Entonces, de una u otra manera, es importantísimo el testamento. Yo te voy a decir, es el acto patrimonial más importante. Ahí dispones de todo. Y hay gente que lleva años y años en juicio y no avanza el tema. Se vuelven verdaderas telenovelas que son tragedias, porque yo te voy a decir una cosa, desgraciadamente el dinero, las herencias pueden destruir familias. Y más que si tú te pones a ver que los herederos o herederas de la mano tienen esposo o esposa, pues ya no es una cabeza, sino cada tronco se divide en dos. ¿Pero la herencia entra en la sociedad conyugal? Puede entrar a la sociedad conyugal, pero yo me voy más atrás. Tienen un derecho de opinión cuando hay una controversia familiar. Okay. Y que le dice la esposa al esposo o el esposo a la esposa, oye, no te dejes, esto es para ti y demás. Con lo que tú me dices, en Ciudad de México, antes del 2000, los bienes adquiridos por herencia, matrimonio antes del 2000, sociedad conyugal, bienes antes del 2000, entraban necesariamente al socio conyugal y así lo dijo la Corte. Bienes después del 1 de junio del 2000 en Ciudad de México, sociedad conyugal, lo que digan las capitulaciones matrimoniales, porque la ley en el 182 quintos fracción segunda dice que no entran a la sociedad conyugal los bienes adquiridos por herencia, legado, donación o don de la fortuna, salvo pacto en contrario. El gran problema viene... En que uno no hace las capitulaciones. No, esa es una. O la otra es que tú tienes matrimonio de antes del 2000 con bienes adquiridos después del 2000. Porque una cosa, la capitulación dice que todos y la ley dice que no todos. Claro. Ahí es cuestión de interpretación. Entonces, ahí podemos tener un tema de que quizás en ese sentido una recomendación sería adecuar las capitulaciones matrimoniales para que no haya esa duda o controversia el día de mañana si las personas faltan, ¿no? Y ya para concluir, claro. Hay un tema también, no solo es el testamento. Cuando hay varios herederos, digamos que hijos, ajá, sucede que tardan años en hacer la sucesión y entonces alguno ya murió, hay que localizar a los hijos. Ese es otro tema complicadísimo. Mira, te voy a decir, de origen una sucesión se lleva por la vía judicial. Es posible llevarla ante notario, si es testamentaria, si no hay controversia y todos son mayores de edad. En Ciudad de México desde el 2000 también sí es legítima. Digamos que del país, de la mitad para arriba, al día de hoy, testamentaria o intestamentaria, está facultado que lo conozca el notario y la parte de abajo en gran parte no. Pero el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares uniformó eso y a partir del 1 de abril del 27, todos los trámites testamentarios o intestados en que no haya una controversia o conflicto se pueden llevar ante el notario. Entonces, eso ayuda mucho porque los tribunales están rebasados de trabajo. Y la verdad, esa facultad de imperio del juzgador para resolver controversias, que se utilice verdaderamente en aquellos asuntos que tengan una contienda o controversia. En aquellos asuntos que no haya contienda o controversia, pues mejor llevarlo al notario, que aunque no tiene esa facultad de imperio, solo puede aplicar la ley y decir, los herederos son los hijos, el testamento dice esto, y apliquemos lo que dicen las cosas, ¿no?
Aquí hay preguntas muy importantes de nuestro auditorio. No sé si más adelante también las puede leer porque son bastantes. Claro. ¿Qué opina de que un exfuncionario público tenga notarías? Híjole, soy presidente del colegio, voy a ser objetivo en mi respuesta en la medida de lo posible. Si ese funcionario va como cualquier abogado o abogada y presenta exámenes y la obtiene, lo felicito. Pero si ese funcionario es producto de que, como un premio a su desempeño, porque es una facultad unilateral y discrecional del Poder Ejecutivo, resultó notario, es reprobable. Por supuesto, otra pregunta, Juanjo Moreno. Si liquidé mi préstamo de Infonavit, pero me queda la parte bancaria, ¿tengo que realizar algún trámite para modificar mi escritura? Hay que tomar en cuenta que ese producto se llama Cofinavit. Él firmó una escritura que contiene 3 actos. Primer acto, compraventa. Ese acto por el que una parte, en virtud de que le transmitió la propiedad a cambio de un precio cierto y en dinero, se volvió adquirente de la propiedad. Eso es la compraventa. Y él pidió 2 créditos para poder pagar el precio. Uno bancario, que es un tramo, y otro que él tomó su subsecuente vivienda más la parte del crédito del Infonavit. Entonces ese crédito tiene 2 hipotecas. La hipoteca que garantiza Infonavit y la hipoteca que garantiza al banco. Él tiene que ir al Infonavit, o más bien en el caso de Infonavit es llamar a Infonatel. Él pide que se acredite que ya se liquidó el crédito y le van a decir a qué notario quiere que se envíe la información. Es importante que dé o recomendar que dé el correo de la notaria y el de él, para que sepa que al notario le llegó. O notario o notaria. Le llega, el notario trabaja el proyecto, lo manda a revisión, se aprueba y se firma. Y esa escritura se manda a registro. Aquí hay un tema importante. Las cosas como se hacen, se deshacen. Si la hipoteca va en escritura y se inscribe, la cancelación va en escritura y se inscribe. Entonces él, ahorita lo que tendría que hacer es hablar a Infonatel, dar sus datos, dar los datos de un notario o notaria, que le expidan llega la carta vía correo al notario, él se va a enterar porque dio el correo y se hace la escritura y se cancela. Subsiste el crédito con el banco. El crédito con el banco, cuando lo liquide, tendrá que hacer lo mismo. Su escritura como tal no le tiene que hacer nada, porque la escritura es inmutable. El notario dio fe pública que ese día, a esa hora, fue lo que pasó. ¿Qué va a pasar a futuro? Si él tiene una escritura de compraventa con crédito, con hipoteca de Infonavit, crédito con hipoteca con el banco, va a tener la cancelación de uno, la cancelación de otro, y el registro público va a decir está libre de gravamen, y él podrá transmitir. Entonces, la escritura como tal no se modifica, pero sí tiene cosas que hacer. Sí, claro. Otorgar la cancelación de hipoteca, y para eso es detonar al Infonavit, y el Infonavit funciona muy bien. Bien Fonatel se hace todo eso. Si heredas un terreno a la beneficencia, ¿los hijos lo pueden pelear? Mira. No deberían, pero lo hacen, ¿no? Te voy a decir una cosa, vamos a distinguir. Es como si me dice, Ricardo, saliendo de aquí, ¿estoy exento de que me asalten? Pues la respuesta es no. Entonces, que los hijos lo puedan pelear o no, pues su derecho de pataleo lo tienen. Que tengan la razón es otra cosa, ¿sí? Yo lo que te diré es que vamos a distinguir. Aquí es importante si se deja la beneficencia, porque hay que distinguir que la ley dice, antes la beneficencia pública es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud Federal. Cuando ahora en casi todos los ordenamientos hablan del DIF local. Esa es como una aclaración. Aquí hay que ver, los hijos como tal, lo pueden pelear si es que tienen un derecho de alimentos. Ejemplo, son menores de edad o tienen una discapacidad y requieren que era una obligación alimentaria del ascendiente. Por lo tanto, en ese sentido, decir, oye, no dispongas de lo que no tienes. Atiende tus obligaciones alimentarias. Eso se llama que el testamento es inoficioso, no nulo. Es válido en todo lo demás. Ojo, porque no me parece la disposición de mi padre, esa es otra cosa. O porque quiero decir que ya estaba muy anciano y no podía pensar bien. Entonces tú puedes decir, es que mi papá no estaba en su sano juicio, perfecto. Si crees que tienes ese derecho, demándalo, pero el que afirma prueba. ¿Sí? Y el notario tiene la presunción de lo que él dijo en ese momento es cierto y se tendrá que destruir. Por eso es un documento público y no uno privado. El privado está sujeto a ser reconocido como cierto. El público no. El público ya tiene la presunción de que es cierto, hasta en su caso de ser procedente se diga lo contrario. Nuestra audiencia tiene muchísimas preguntas que nos quedaríamos aquí hasta mañana. ¿Dónde se las pueden mandar? Si gustas, ahorita les damos el correo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Si quieren me lo dicta y mientras se los escribo aquí. Es
Bueno, yo se los dejo Sí, ahorita en el correcto, chat para que manden, puedan con mandar. mucho gusto. Y también quedé también con Adela de regresar a principios de año para volver a promocionar nuestro seminario Fernández Alexander, que como este año también yo le agradezco a ella la oportunidad, porque la verdad es una forma de que el notariado haga presencia. Por ejemplo, nosotros invitamos también a otros grupos de profesionistas como la Barra Mexicana de Abogados y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Por qué? Queremos demostrar también que los profesionistas nos sabemos organizar y estamos presentes y al servicio de la comunidad. Claro, eso es una maravilla. Pues muchas gracias por El haber estado agradecido con soy yo, un nosotros. saludo a tu audiencia. Notario Felices Ricardo fiestas a todos. Vargas Navarro. Felices fiestas. Les vamos a poner el correo para que todos tengan la posibilidad de hacer sus preguntas, porque son muchas del Infonavit, Sofipo, personas que terminan de pagar, que no les entregan sus documentos. Mira, antes que nada estamos a la orden y estamos para servir y nos debemos a la ciudadanía. Que yo agradezco este tipo de foros y este tipo de dudas, porque de una u otra manera los notarios y notarias estamos para hacerles trajes a la medida de la ciudadanía. Ojalá que más personas nos den la oportunidad de poderlo hacer. Por supuesto que sí, y por aquí nos vamos a seguir Eres viendo. muy amable, Muchas te lo aprecio. gracias. Gracias. Y bueno, Sinaloa es una entidad que está acechada por la violencia. Las autoridades realizan operativos constantes, pero los esfuerzos, pues parece que no tienen los resultados que se esperan, porque los habitantes dicen que siguen viviendo con miedo. Esta es una investigación de Jonathan Padilla. Las columnas de humo en carreteras. Lo primero que hace pensar a los mexicanos de cualquier colonia o municipio, y principalmente gente de Sinaloa, es en el crimen organizado. Otra vez, en Sinaloa, en varios puntos del estado, pero principalmente en Escuinapa, se desató la violencia. El gobierno del estado confirmó la movilización de Fuerzas Armadas mexicanas. En total ayer, 5 personas fueron asesinadas en el estado, en medio de estas balaceras y narcobloqueos. Pero los más pronunciados fueron entre Mazatlán y Tepic. Entre los muertos, el Charmín, exagente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en la zona de Culiacán, investigaba delitos patrimoniales. También asesinaron a un exagente del SAT en Culiacán, el Servicio de Administración Tributaria, pero el de la zona. El primero se trata de Carlos Humberto Flores y el segundo de Luis Enrique. Los agresores huyeron en una tierra donde las mismas autoridades tienen miedo del crimen y de lo que puedan hacer los delincuentes con las familias o con las propias autoridades. Nuevamente, la jornada de violencia se apoderó del territorio sinaloense. Balaceras entre cárteles, contrarios, bloqueos carreteros con coches quemados, quemas de casas y negocios atacados con armas de fuego. Eso es Sinaloa. Todo se dio al mismo tiempo en que las autoridades